Bueno, me presento, mi nombre es Eduardo Araiza. Primero agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Gerold, al equipo, a Carla, a Edith, a Daniela por toda la paciencia y por armar todo esto. Siempre tiene todo un buen reto detrás. Pero bueno, siempre aquí nos hacen sentir bienvenidos. Hay comida, si quieren ir tomando también hay bebida y así. No quisiera alargarme mucho para entrar de lleno a conversar y escuchar a nuestros dos invitados y a ustedes también. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Y presento a los invitados. Bueno, y a Dan y a Salón Rojo en el centro, vayan y conozcan, se acaban de ganar Focine, se van a ir equipando más, ahí se está fortaleciendo los espacios de exhibición, que era una lucha pues vieja, que ahí va, se va cumpliendo después de muchos años pues de empujar esta agenda. Bueno, presento primero acá a mi derecha a mis invitados. Voy a leer muy rápido una pequeña semblanza. A Luis Rangel es economista especializado en temas laborales y sindicales, investigador y organizador en el CILAS, que es el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. ¿Lo dije bien? Sí. En últimos años es parte del equipo asesor del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, Cintia, y marxista y americanista. No, no es cierto. Buenísimo. Y tenemos a Efraín Navarro, es doctor y maestro, brutal, perdón, yo sí estoy impactado de su CV. Es doctor y maestro en historia por el Colmex, por el Colegio de México, así como maestro y licenciado en historia por la UNAM. Y pues bueno, ha realizado investigaciones sobre la relación entre el fútbol y las identidades nacionales, la práctica de este deporte en la Ciudad de México y la xenofobia y el racismo en el humorismo gráfico. Entre un montón de cosas, tiene un montón de artículos publicados, pero pues a darle. Bueno, quisiera yo quería, bueno, hablar un poco del ciclo para que sí nos acompañen. Va a ser todos los miércoles de aquí al un día antes de la inauguración del Mundial, el miércoles 10 de junio. Y bueno, un poco los criterios de la selección de las 8 películas es como esto, tratar de ver películas que son difíciles de ver en ciclos comerciales, en cines comerciales, a la par de otros grandes clásicos que nos van a permitir hablar de temas que queríamos conversar, también encontrar películas no muy largas para poder tener este espacio y platicar y escucharnos de los temas que queremos hablar, que nos parecen bien importantes. Y bueno, sin más, yo quería un poco para abrir, allá me siento, sí, venga. ¿Me ven o qué será? ¿Sí estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, pues no sé qué les parece lo que acabamos de ver. Yo pensaba, solo tengo así una duda como para abrir, no sé qué ustedes qué piensan, si podríamos hablar de este torneo como algo que se denomina el sport washing, digamos, ¿no? Como hay un blanqueo, hay un lavado de cara o una intentona de esto de las constructoras con el torneo de fútbol, o genuina preocupación por sus trabajadores. Digo, no se lo pongo ahí, o no sé si ustedes quisieran otro enfoque o arrancar con algo, pero poco se me ocurrió esta pregunta para arrancar, no sé quién quiera. Gracias, buenas noches. Bueno, creo que el fútbol y como diría, supongo que creo que Benjamin, si no estoy mal, que toda obra de cultura es también al mismo tiempo una obra de barbarie o algo así. No sé cómo está o algo así.
¿Así? Eso. Bueno, pues si no lo dijo Benjamin, lo digo yo y Benjamin debió haberlo dicho. Y de alguna manera creo que en efecto, tanto Qatar y ahora que está el debate sobre el Mundial acá en Estados Unidos y algunos partidos en México y Canadá, más o menos creo que es la misma aproximación. Por supuesto hay un interés obvio corporativo, sí de sport washing, incluso también yo podría decir hasta de válvula de olla express para que los trabajadores tengan medios por los cuales sacar la frustración, el enojo, el hartazgo de vivir en esas condiciones. Hay una parte obvia de eso, pero creo que es la más evidente a la luz de la película, de lo que estamos viendo ahora con la preparación del Mundial Trump. Pero al mismo tiempo hay la otra parte que creo que es la que habría que desmenuzar, o al menos me parecería desmenuzar un poco más, que también es la parte que le permite a los trabajadores de distintas maneras, bueno, primero encontrar una forma de escaparse algunos días, algunas horas de su trabajo embrutecedor y enajenante, de construir comunidad y de construir identidad, incluso a través, en el ejemplo de la película, incluso a través de fronteras nacionales, de idioma, culturales, etcétera, ¿no? Y creo que esa es una parte pues bastante reivindicable de estos caminos que existen en muchos casos, ¿no? En el caso mismo del Cintia, algo que pasó es que antes tenían su equipo de la General Motors, era el equipo de General Motors. Cuando ganó el sindicato, igual metieron sus equipos, tienen sus torneos y ahora es el equipo del sindicato, ¿no? Y genera ese orgullo que aquí lo veíamos medio chistoso con la empresa, pero se empiezan a cambiarle el significado. Entonces sí, creo que por ahí hay esa ambivalencia permanente en la película, en el Mundial que viene ahora, en el fútbol en general, y bueno, creo que eso lo hace en sí mismo interesante, ¿no? Y bueno, no sé, ¿cómo lo hacemos? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis y justo esto que decía al final de las ambivalencias, a lo mejor habría que sumar la ambivalencia misma de los pensamientos críticos respecto al deporte en general y al fútbol en particular. Y en ese sentido, un poco también para iniciar la conversación, creo que es muy buena la iniciativa del el ciclo de cine en general. Me parece además una película muy acertada para comenzar, porque justo es una película muy sutil y que claro que hay esto, que es un evento de sport washing, creo que lo deja ver muy bien, pero y sobre todo son muy conscientes quienes están participando del evento de que eso es lo que es. Y sin embargo uno está viendo la película y no puede dejar de emocionarse con lo que le pasa a los trabajadores, ¿no? Entonces el partido de la semifinal, estábamos allá afuera y cuando fallan los penales, por ahí se veían gritos como de, ay, pues queremos que gane, ¿no? A pesar de que este evento, que es un poco una farsa, que ellos saben que es una farsa un poco, y sin embargo hay algo emocionante, ¿no? Entonces ahí hay algo de esta ambigüedad que decía Luis, ¿no? Siento que hay en los pensamientos de izquierdas y marxistas, como estos dos grandes polos para interpretar el fútbol y el deporte, ¿no? Entonces hay estos pensamientos que a pesar de tener sus vetas críticas son muy entusiastas respecto del fútbol. Entonces ahí podemos poner a Galeano, a Vázquez Montalbán, si quieren con otro registro, pero al propio Juan Villoro. Y hay otro polo como de condena absoluta al deporte, ¿no? Entonces que un poco lo podríamos sintetizar en esta idea de que del fútbol, así como se dijo de la religión, es el opio del pueblo, ¿no? Y entonces como que un poco en esos dos extremos siento que algo se acaba de perder justo de los matices y de las cosas ricas que ocurren en torno al deporte, ¿no? Y entonces ahí están un poco todas las cosas que decía Luis, acerca de que es un ámbito ambiguo, que además de que permite en este caso a los trabajadores pelear sus derechos, les permite encontrarse un poco, y él hablaba un poco, parafraseando esta frase de que todo documento es una obra de la barbarie, decía que la cultura, y justo o sea, meter esa idea de que todo, la película, además obviamente de denunciar las condiciones de los trabajadores que estaban en Qatar, además de denunciar que hay una especie de sport washing, bueno, una especie, hay sport washing ahí
de la FIFA y del comité organizador para ocultar las condiciones de los trabajadores. Creo que también es una película que te habla de la cultura del fútbol y de cómo es muy omnipresente a nivel global entre los propios trabajadores y trágicamente es una de las pocas cosas que los une, ¿no? Entonces, porque tenemos estos personajes que son muy diferentes entre sí, que hablan diferentes idiomas y que encuentran en el juego del fútbol, pero también un poco en sus aficiones, una cosa en común, ¿no? Entonces hay una cosa que igual sería bueno hablar más adelante de cómo hay toda esa cultura futbolera que se muestra continuamente en las camisetas que usan, en los periódicos que tienen en la habitación y que es parte de lo que los une, ¿no? A pesar de ser una cosa con efectos bastante negativos. Claro. Híjole, yo la verdad es que si ya están hasta acá y con lo difícil que es llegar así cualquier punto de la ciudad, me gustaría de una abrir, si alguien quiere ir participando, preguntarle o preguntarle algo a nuestros invitados o comentar algo, pues adelante. Cuando quieran, levanten la mano o interrumpen. Totalmente, yo de entrada diría, bueno, es que hay un montón de temas. Yo leía cuando estaba pensando en esta película es del 2017, Qatar fue en 2022, y el índice de muertos, de trabajadores muertos en la construcción de los estadios fue subiendo, conforme iba aumentando la presión del tiempo y hacia el final las empresas reconocen como 40 o 50 trabajadores muertos y hasta que sale una nota de Guardian en Inglaterra diciendo que el aproximado que se calculaba de trabajadores muertos nada más en los estadios era de 6.500 y acabaron reconociendo como 500 nada más, pasaron de 50 a 500 cuando la prensa decía que eran 6.500, o sea, brutal, ¿no? Y vemos como dicen, esto es así, el infierno y no es para nosotros, ¿no? Tratando de tomar un cuadro que hablara de esto es cuando uno de los trabajadores va al mall, al centro comercial, y hay un cuadro en una pared ploteada, un plotter, una imagen, no sé si es de Porsche o de… Hay un coche, ¿no? Y acá hay una imagen de algo, de una marca, y hay un cuadrito y está asomado él, ¿no? Pero como atrás, con una luz así blanca, me parece que es así la foto de lo que estamos viendo ahí, ¿no? Marginados totalmente y en unas condiciones pues que van rayando en la esclavitud, porque además otra de las cosas que fueron muy, no diría polémicas, muy fuertes es que les retenían el pasaporte. Entonces, de pronto era como, bueno, ya me quiero ir a mi casa, pues no, ¿a dónde vas? Y entonces vemos ya hacia el final ven que hay un señor ya no es tan joven como los otros que tienen 20, 21, que trae la pierna mal, que le quedó mal, y tú dices, el que me acuchilló no era un mal tipo, solo se quería ir a casa, y no le quedó de otra más que acuchillarme para poder seguir con su familia. O sea, una situación realmente muy complicada, y sí creo que, pues así como el fútbol es este espacio que a los espectadores nos ilusiona, que también es un lugar de organización, de juego, de encuentro, pues también encontramos el interés de las grandes corporaciones de capturar ese espacio que además ha venido en crecimiento, ¿no? En todo el mundo ha crecido la práctica del fútbol, el interés por el fútbol, y lo podemos ver ahora con Estados Unidos, pues digamos en esta intentona. Yo personalmente pienso que ya lo lograron, de capturar la FIFA, ¿no? O sea, es un emprendimiento que empezó hace unos 15 años, fue un evento muy famoso en Suiza, agentes del FBI en Suiza hicieron una pesquisa de un montón de funcionarios de la FIFA así, o sea, totalmente sincronizado, y fueron avanzando pues a la manera en la que lo hacen,
con el caso de Jack Warren, ¿no? Bueno, no, lo dejaría ahí, pero digamos, si por ahí sale que les interesa hablar de los Estados Unidos, hay un montón de cómo lograron capturar pues, la gran institución organizadora del fútbol mundial. Pero bueno, ya sería un poco salirse de la película. No sé qué piensan de esto de los trabajadores o pues esto de lo criminal que fue Qatar. Pues sí, porque además desde ese golpe de Estado de Estados Unidos que comentas, aunque la FIFA formalmente es anterior, creo que es un poco también una otra institución a la Bretton Woods, y lo que hace Estados Unidos es quitarle ir rompiendo ese pacto tácito, creo, como este acuerdo de que el Banco Mundial siempre lo iba a gobernar un gringo y el Fondo Monetario siempre alguien europeo. La FIFA había estado en la influencia de Europa, y este golpe de Estado gringo pues les recupera el control, y pues todo lo que todas y todos vimos, ¿no? El premio de la paz que se inventó FIFA para dárselo a Trump y cantidad de cosas, y que justo explica cómo tuvimos Qatar, un país que no tiene tradición cultural de fútbol, pero van y hacen el mundial allá. La Liga de Arabia Saudita, que también es una hiper especulación económica. Como americanista me da mucha tristeza ver a Julián Quiñones metiendo goles en la Liga de Arabia Saudita, y goles y goles y goles en estadios vacíos, ¿no? O Cristiano Ronaldo, ¿no? También allá. Y ahora traen este mundial a Estados Unidos realmente, ¿no? A donde el deporte se llama soccer, y donde se lo hacen a Trump, ¿no? O sea, es el mundial Trump, a ver qué pasa. Va a ser muy interesante, y va cambiando lo que habían sido los mundiales el siglo pasado, ¿no? Pero y de nuevo está también esa ambivalencia, ¿no? Por ahí está la anécdota del Congo, por primera vez como República Democrática del Congo califica a la Copa, y ha sonado mucho que entre sus aficionados hay uno que se viste igual que Patrice Lumumba, y todo el partido está de pie con la mano levantada, en un homenaje pues muy significativo, ¿no? Una figura como él, y está por verse si va a poder venir ese aficionado a los partidos acá por el asunto de las visas, ¿no? Y pues ahí ese asunto, y así hay un montón de cosas, ¿no? La otra cosa que a mí me gustaría remarcar es que en efecto, como ahorita se decía, pues nos guste o no, en nuestro tiempo, en este capitalismo tardío, como le querramos decir, el fútbol sí es más o menos, en espacios muy amplios de la clase trabajadora, una cultura universal, como lo muestra la película. Hace algunos años se hizo un cambio en la ley federal en México que hace menos difícil hacer una alternativa sindical en las industrias, en las fábricas, pero antes de esa reforma era todavía más difícil construir un sindicato, ¿no? Y quitar del poder a los charros en cuestión, o a los contratos de protección. Y algo que se hacía mucho y que en estos años se ha repetido mucho es también usar el fútbol como medio de organización, y claramente pensado de esa manera, porque estás armando una organización en una fábrica para cambiar al sindicato, o para construir un sindicato auténtico o independiente, y le dices a los trabajadores, bueno, nos vemos el domingo, que es tu día de descanso, para tener una reunión de 3 horas en donde vamos a revisar la Ley Federal del Trabajo, los procedimientos legales para hacer el sindicato, tal, llegan pocos compañeros, ¿no? Pero dices, vamos a hacer un partido de fútbol, llegan 2, 3 más, aprovechan su domingo, van con la familia, etcétera. Y como lo muestra en la película, cuando los compañeros empiezan a hablar de qué es la libertad
y todo esto, en esto que llaman el tercer tiempo, o sea, cuando acaba el partido y estás así platicando y así, se vuelve el momento de empezar a hablar de los siguientes pasos para el proceso de organización, y también que te permite romper barreras y construir lenguajes comunes a la hora de organizar trabajadores, ¿no? Incluso en el caso que conocemos más acá, pues con estos sentidos comunes de, bueno, pues ya vamos a ir a la votación contra los charros, está difícil porque la empresa los está ayudando, no sé qué, pues tranqui porque los charros la van a cruzazulear y vamos a ganar, ¿no? Y se entiende, ¿no? Etcétera. Este tipo de metáforas se vuelven de alguna manera un puente que genera de manera común elementos que también permiten ayudar en el camino de la organización de los trabajadores, sin nunca quitar pues la otra parte, ¿no? De lo terrible que fue Qatar, lo terrible que está haciendo este mundial acá, ¿no? La gentrificación, las medidas en la ciudad, quizá porque solo tenemos 5 partidos no está siendo tan terrible, ¿no? Claro, los vecinos de Santa Úrsula dirán que no, pero digamos, no estamos en un... Y la ciudad pues traía su proceso de gentrificación y de burbuja inmobiliaria desde antes, ¿no? No es algo tan drástico, tan coyuntural y tan drástico como Qatar, pero va en el mismo sentido, a ver qué pasa ahora en próximos meses. Y sí le quita el sabor al fenómeno cultural del fútbol, pero aún así, aunque tomen ese control, aunque metan esos intereses, siempre queda incluso en el mundial o en el profesional ese cachito de cosas incontrolables, como si el balón se mueve tantito, entra o no entra, y Messi es campeón del mundo o es eliminado, etcétera, ¿no? Por más que haya ayudas de árbitros y cosas así, ¿no? Pero bueno, también ese es otro asunto, ¿no? Sobre el tema de la FIFA, es una mala costumbre que tienen los historiadores, como decir que no es nada nuevo, pero es que en serio no es nada nuevo. O sea, no es que la FIFA, a partir de que hayan quitado a Joseph Blatter, se haya convertido en un ente malévolo dirigido por intereses comerciales, sino la FIFA nació así, ¿no? Y gran parte de los fútboles en el mundo, sobre todo las partes de las federaciones de fútbol, nacieron directamente así, ¿no? Entonces, bueno, antes de Infantino pues, estaba Joseph Blatter, que además con acusaciones de corrupción previas a esta intervención de la FIFA, aunque haya habido ahí una intervención política por parte del gobierno estadounidense, pero Joseph Blatter le siguió a Joao Havelange, otro mafioso y más mafioso que él, y él le siguió a Stanley Rous, o sea que también era un mafioso y que era un noble británico. Entonces, que estos manejos como donde hay los sobornos, no son nada nuevo para la FIFA. Lo que sí es que con el paso de las décadas se fue refinando esa maquinaria y cada vez parece que es lo peor, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de Qatar, pues veías eso exacerbado al 1000%, ¿no? Entonces, y solo por mencionar muy rápidamente así casos previos de cómo la FIFA, digamos, ha sido este ente que se ha prestado para todo tipo de cosas políticas nefastas, o sea, por nombrar pues el Mundial de Argentina 68 con la dictadura de por medio, el mismo Mundial de México 70 aquí que también tuvo sus propios usos políticos, el Mundial de Italia en el 34 con el Mussolini en el poder, además siendo un uso político de eso. Entonces, la historia de la relación entre el fútbol y su parte organizativa con los intereses de las clases dominantes es la historia desde el principio. La cosa es que también desde muy temprano hay una relación del fútbol con esa cultura de las clases populares, por llamarlo en un sentido amplio, de las clases trabajadoras en particular, sobre todo las masculinas, habría que decir, digamos, hay que subrayar que hay una parte muy interesante de la película que es, creo que no sale ninguna mujer en toda la película, ¿no? Entonces es esta cultura que si bien ahora hay fútbol femenil, no dudo que toda la vida haya existido aficionadas al fútbol, es una cultura muy masculina, ¿no? Entonces sí pertenece a ese ámbito. Y sobre la película, yo creo que es una tragedia, ¿no? O yo por lo menos no pude dejar de verla así. Entonces, como es una tragedia un poco donde
hay este destino trágico que se enfrentan los jugadores, que es un poco el hecho de la imposibilidad de que puedan triunfar en la arena deportiva de entrada, ¿no? Entonces no pueden ganar el campeonato, pero no pueden ganarla ni ellos ni los sucedáneos, que son el otro equipo que además los derrotó 2 veces, y ni ellos mismos, que son los otros trabajadores, no pueden ganarlo. Pero también es otra parte del destino trágico es la imposibilidad de mejorar sus condiciones de vida, a pesar de que buscan intentar utilizar el mismo partido como un espacio pues, para ver si pueden salir a jugar fútbol o si pueden tener algún tipo de día extra. Pero una de las cosas más trágicas de toda la película creo que es esta cuestión de los trabajadores ataviados un poco con los símbolos de la empresa en primer lugar. Entonces esta cosa de los trabajadores coreando el nombre de la empresa porque hay esta confusión absoluta o esta identidad entre el nombre de la empresa y el nombre del equipo, entonces en realidad se están celebrando a ellos, pero están celebrando a la empresa a la vez, ¿no? A pesar de que, como se ve en la película, ellos son conscientes de que pues, los está utilizando la empresa, ¿no? Y luego hay esta cosa de que están todo el tiempo ataviados con los símbolos pues de ese fútbol global, pero muy ligado a esas mismas clases dominantes. Entonces no sé si se fijaron que pues todos traen camisetas del Liverpool, del Arsenal, del Manchester United, tienen este Umesh se llama, que no sé si es indio o bengalí, que llamó a sus hijos como Robin Van Persie y Wayne Rooney. Entonces hay esta cosa de utilizar estos símbolos, son símbolos de poder, y se los están poniendo encima, y hablando como de esa larga historia del fútbol, hay una cosa que me fue a buscar, hay una parte donde hacen un canto que están celebrando que ganaron y dice We are the famous GCC, ¿no? Entonces nosotros somos los famosos GCC. Entonces ese canto lo están adaptando de un canto muy popular entre los seguidores del Arsenal, y que si uno se va a buscar el origen de ese canto, entonces ya de por sí están trayendo ahí un canto de un equipo inglés, ¿no? Y siendo estos de diferentes partes del sudeste asiático, con una historia de imperialismo de los británicos, ya eso tiene sus propias implicaciones. Y luego, si uno se va a buscar el origen de ese canto viene, lo popularizó una película de John Wayne de finales de los 40, donde son soldados del ejército norteamericano, y entonces la canción original que se adapta el canto es un canto del ejército estadounidense que hay registros hasta principios del siglo XX por lo menos, de que es una conda que cantan dentro del ejército americano. Entonces como que hay una cosa que es muy trágica, que es la cultura que comparten esos personajes, pues eso es la cultura de las clases dominantes, ¿no? Y además solo se pueden comunicar entre ellos en inglés, porque ninguno de ellos habla farsi o otro de los idiomas que están hablando, nepalí. Entonces ya están hablando en inglés, con todos ataviados con equipos europeos, cantando cantos que tienen una historia de dominación detrás, y sin embargo es las cosas que lo tienen en común, ¿no? Porque además es un grupo muy diverso, que hasta pues, obviamente hay prejuicios y racismos entre ellos, como se ve en esta escena final. Entonces creo que ese es como el gran drama de la película, ¿no? Mira, no sabía, no sé si alguien aquí sabía esto de la historia del Arsenal, entonces. El canto que cantan. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ellos o quiere compartirnos algo de la película o del mundial. No sé si. ¿No, Sebastián? ¿No? ¿Ven? Acá, venga. Sí, ¿qué tal? Buenas noches ya, ¿verdad? A todas y todos. Bueno, yo no soy futbolista, aunque en algún tiempo en mi sindicato, en la Universidad Autónoma Metropolitana, mis colegas, profesores, me convencieron de que jugara fútbol, si no, no se armaba el equipo de profesores de la liga del sindicato. Entonces, como nunca había jugado fútbol, a pesar de que todos mis hermanos eran futbolistas, uno de ellos jugador profesional de fútbol y además director técnico todavía en la actualidad, pues, pero yo no había jugado fútbol, pero jugué ¿de qué? De portero, porque para mí era lo más sencillo, lo más fácil, dado mis deportes, voleibol, básquetbol y demás, ¿no? En el Silas, donde representa Luis y yo también, nos tocó asesorar, bueno, tuvimos varias oportunidades, dos para no ampliar el asunto. Una primera, en lo personal, me tocó dar una plática en los tiempos cuando
El Vasco Aguirre era todavía jugador y era el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales, creo, así se llamaba el grupo, y en un hotel cerca del aeropuerto me invitan a darles una plática sobre sindicato. Andaban coqueteando con la idea de formar sindicato, nunca dieron ese paso hasta años después. Luego me ahorro toda una historia ahí de la manera en que Hermosillo y Negrete se comportaron de la manera más mafiosa, dirigiendo la Asociación de Futbolistas Profesionales, y querían heredar el puesto porque ellos se iban a ocupar puestos, Negrete a Guerrero, a la Secretaría del Deporte, y Hermosillo de diputado del PAN. El primero con el PRI y demás, ¿no? Y pretendían, de hecho lo hicieron, a pesar de que no ganaron, heredar el puesto al abogado que jamás había tocado una pelota de fútbol. Se lo heredan y hubo todo un pleito ahí. Después, pasando los años, un futbolista había recibido del abogado la asociación y pretendió fundar un sindicato. Fue la época en que en el SILAS los estuvimos apoyando de lleno. Estuvimos a punto de tener un foro en México con Galeano, con Monsiváis, con Villoro, y con futbolistas reconocidos como de la altura de, bueno, mi propio hermano, el Piojo Herrera, y otros dos que se me escapan, Memo Vázquez, otro, para armar algo, pero la experiencia como que se frustró, le perdí la pista, y entonces, pero sí logramos conectarnos con el sindicalismo de futbolistas profesionales del mundo, la famosa FIPRO. Bueno, todo esto porque la película me pareció genial en un cierto sentido, es decir, yo no sabía de qué iba a tratar la película y pensé que iba a abordar a los futbolistas profesionales. No, a través de una metáfora, ¿sí?, de los que construyen los estadios, los que hacen posible el fútbol, pues nos mete una reflexión tremenda, con muchos mensajes que yo todavía no alcanzo a asimilar, pero que obligadamente, en la medida en que tenemos a México siendo sede del asunto, nos obliga a pensar qué onda con el fútbol profesional en México, qué onda con la norma tan restrictiva que tenemos de orden laboral para el fútbol profesional, y qué onda con el sindicato mexicano. ¿Existe? ¿Ya no existe? ¿Qué pasó? Quería preguntar a los participantes si saben qué pasa en la actualidad con el mundo sindical. Ya no con la metáfora, pero sí con lo que nos obliga la metáfora a pensar, los futbolistas. Cómo a partir de una genialidad nos mete este mundo de los que hacen el fútbol, y nos puede remitir con esa misma metáfora a otro tipo de temáticas laborales muy importantes. Sí. Bueno, primero, retomando esto de la parte hipermasculina del fútbol, entiendo que la siguiente va a la parte de las compañeras y con las compañeras de la barra feminista y tal, pero desde este lado, para no entrar en ese, también, y creo que lo marca muy bien la película, y creo que hay que subrayarlo eso, que en medio de tanta ideología desde la clase dominante, tanta enajenación, tanto uso hipercomercial, el fútbol en todos sus niveles, desde la liga en el llano hasta el profesional, es el pequeño paréntesis donde está permitida mostrar muestras de afecto entre hombres, entre varones, sin prejuicio social, por decirlo rápido, ¿no? Creo que lo muestra muy bien la película, y
y cualquiera que vaya a la dominguera lo ve, ahí te puedes abrazar, te nalgueas, besos, etcétera, incluso bailes de lo más ridículo que nuestra educación masculinizada es imposible, hacerlo en otro contexto, ¿no? O sin el horrible alcohol o eso, ¿no? Y creo que es importante también subrayarlo porque además de esta ambivalencia que decíamos, sí es también un pedacito, entre otras cosas, de disputa ideológica, ¿no? También, o al menos creo que los marxistas varones y además hinchas, también lo tendremos que tomar con toda esa seriedad. Ahora, por ejemplo, con toda la discusión que ha habido en los últimos años sobre el grito homofóbico ¿no? Cuando despeja el portero visitante por lo general, o el portero propio si tu equipo va perdiendo, ¿no? Y las medidas, creo yo, muy equivocadas de CONCACAF, de la FIFA, de a partir de la coerción tratar de reprimir el grito, que obviamente está mal, pero es más complicadillo, ¿no? Y más en épocas donde las extremas derechas, a partir de estar ahí, van ganando conciencia, sentidos comunes de millones de personas y trabajadores, ¿no? Bueno, después sobre cómo está el futbolista profesional, pues entiendo yo que depende del país, ¿no? Pero parece que en su gran mayoría, aquí lo que hay ahora es esta asociación de futbolistas. No es un sindicato, es una asociación que se vuelve parte institucional, en el caso de México, de la Federación Mexicana, ¿no? Sin poder de negociación, de bilateralidad, etcétera, y donde además siempre está presente el problema de la atrofia salarial que hay en ese medio, porque si en sentido estricto sí son trabajadores, pero ganan a niveles pues que ya quisiera uno, ¿verdad? Hay ese problema, ¿no? Pero también está el problema, no nada más de las superestrellas, sino el problema de los miles de futbolistas, no sé, el defensa del Mazatlán, suplente, el tercer portero del Mazatlán, que está por desaparecer, porque su dueño Salinas Pliego tiene unos problemitas con Hacienda y tuvo que vender el equipo. Pues qué va a pasar con él, y toda la inversión que se sabe se tienen que hacer las familias, de pagarle a promotores para que los suban, para que los debuten, etcétera, y toda esa red de corrupción. Ahí hay un problema de regulación y de derechos laborales, ¿no? Pero pues estamos muy lejos, ¿no? De construir cosas como, por ejemplo, si hay el sindicato de basquetbolistas de la NBA, es bastante serio, ¿no? Y ya ha hecho un par de huelgas, etcétera, ¿no? En el fútbol todavía se está lejos, y quizá en otros deportes profesionales más, ¿no? Y por último, finalmente en esta ambivalencia, pues también marcar cómo se desarrolla, como lo marca la película, incluso que se bromean entre sus diferencias étnicas y culturales los compañeros, en un marco de me llevo pesado pero somos compas mientras vamos ganando, ¿no? Y cuando perdemos, entonces ya se pone serio, porque finalmente se da también en el marco de un juego, ¿no? Donde el mejor trofeo que se llevaron fue el trofeo al Fair Play, y unos cupones de descuento al goleador, o sea, una tienda de raya, ¿no? Estoy casi seguro, ¿no? O alguna forma actualizada de tienda de raya, y que siguen habiendo esos momentos, como ahora los insultos o los ataques misógenos a Katy Etzel, la árbitra mexicana que va a ir al Mundial, por el entrenador del Mazatlán también, por cierto, el asunto de los gritos, y siempre en esta
pues, en este momento de disputa continuo, pues también hay que buscar formas de intervenir sin también tampoco mayores expectativas que si hubieran ganado los compañeros el torneo, entonces de ahí para la revolución, ¿no? Creo que está también en el espacio del ocio y está bien, o sea, que en el ocio esté, ¿no? Digo, finalmente, creo que Carlitos Marx decía, finalmente socialismo es tener tiempo libre para el ocio, para ir a hacer tu partido y hacer tu equipo, ir al campeonato y en una de esas ganarlo, ¿no? Entonces, No solo es el fútbol, es uno de los ámbitos donde los hombres pueden mostrar afectividad, sino también es de los pocos ámbitos donde pueden hacer drag, ¿no? O sea, cuenta de esta escena donde se está vistiendo como ángel y entonces como que, porque ahí como que significa otra cosa, nada más, era una cosa que pensaba mientras decía Luis. Y llorar también, claro, expresar emociones en general. Eh, Acerca de lo del sindicalismo, sí, o sea, lo que hay son en México agrupaciones gremiales, ¿no? Que no son exactamente sindicales. Ya había habido un intento previo en el 71, Carlos Alberta y otro grupo de jugadores había querido hacer un sindicato de jugadores y acabaron siendo totalmente neutralizados por los clubes deportivos, ¿no? Exactamente. Y sí, sí, sí. Sí, no, siempre incómodo y que justo, o sea, desde ese momento pues, tenía esa historia ligado con otras causas en la vida. Y además es un ámbito muy interesante el mundo del fútbol para el mundo del trabajo, porque es un trabajo como muy particular, ¿no? Y de hecho, si uno ve luego los momentos donde se cambia el profesionalismo, siempre es como muy ambiguo y como quienes sí quieren, a veces los jugadores no quieren, a veces sí quieren. En el caso de México se hace muy tarde, hasta el 45 se hace el fútbol profesional. Y en realidad los dueños no quieren convertirlo en profesional porque ellos lo que quieren es pagarle solo a los buenos y los que no, pues vayan y que por un regalito o algo así. Entonces, como es un tipo de trabajo muy interesante y donde además luego acaba viendo esta cosa muy loca de que, claro, son trabajadores, pero con salarios totalmente disparados. Eh, no todos, son solo algunos, y luego hay ámbitos como mucho más precarios, como el ámbito de la talacha, donde pues van jugando los que son así de medio pelo, ya están de salida de ese circuito, por un poco de dinero. Un poco habría que preguntar por qué hay esa omnipresencia también del fútbol, o sea, porque estos grupos de trabajadores no dejan de mirar hacia estos grandes jugadores. Entonces, bueno, hay una cosa de por qué a los trabajadores en general les gusta el fútbol, o seguramente no a todos, pero pues porque les divierte, ¿no? Hay una dimensión de eso. Pero también hay otra serie de dimensiones más simbólicas. Hay esta escena que siento que es de las escenas cruciales del documental, donde están en la mesa discutiendo qué es la libertad, ¿no? Y entonces, y hablan ahí de varias cosas que para la situación en la que están obviamente son muy importantes, la libertad de movimiento, ¿no? La libertad de poder moverse. No sé si se fijaron, pero el que está hablando, hay un momento donde voltea así para atrás, pues para ver que no haya nadie que esté escuchando lo que está diciendo, pues porque sabe que no lo pueden escuchar. Pero también hay una cosa que dice, que es muy simple, pero muy obvia, dice tener acceso a todo, ¿no? Y entonces, esa imagen de estos jugadores que ganan millones y millones, pues es lo que simboliza eso. O sea, ellos sí tienen acceso para estos trabajadores a todo, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo no aspirar a querer ser ellos? Y además, obviamente hay una proyección muy obvia de mejoramiento social que se ve en este personaje Kenneth, este ganés, que pues él lo que quiere es llegar a ser eso, ¿no? Entonces, como que hay esa relación de que si lo que para ti la libertad acaba siendo como obtener las cosas, y no lo digo en un mal sentido, es normal, ¿no? O sea, todos queremos cosas empezando por comida, este espacio donde vivir. Entonces, como que el ejemplo máximo de quién sí puede tener acceso a todo lo que yo quisiera en la vida, y a mucho más, obviamente, son ellos, ¿no? Y entonces, y es una cosa pues difícil de separarse, ¿no? O sea, de que se vea desde ese ámbito, desde un ámbito de precariedad, donde no tienen libertad de movimiento, que vean a lo que socialmente representa el éxito, la masculinidad, el acceso a los bienes, y que pues no queramos ser un poco como ellos, ¿no? Buenísimo. Pues ya estamos cerrando. No sé si quieres agregar algo. Yo agradecerte mucho, agradecer allá a Carla, Edith, a Daniel, al equipo, de verdad por la paciencia y por todo imprimieron los carteles, de verdad todo, hay un montón de cosas que
que sí es, bueno, yo como cineclubero así de corazón se agradece, ¿no? Los gráficos impresos, porque luego de pronto un poco esto se va y los gráficos y todo esto como luego queda en la memoria pues de que sucedió, pues, ¿no? Pero no sé si le paso la palabra a Gerold. Pues lamento, nos falta un poco el tiempo ahora que pedimos al inicio tal vez, porque me parece súper interesante que están diciendo Luis y Efraín, y podríamos seguir yo creo un buen rato todavía, pero bueno, ojalá que ustedes también repitan en otras funciones. Tal vez te pido, sin decir o dar demasiada información, pero un poco sobre la próxima función, algunas palabras sobre la próxima película, y pues la semana que entra en el Salón Rojo, en 15 días, otra vez aquí, siempre empezando a las 6. De mi parte, nada más también otra vez, gracias a mi equipo aquí, al equipo de la Fundación Rosa Luxemburg. Hay que decir también, ayer todavía teníamos una pantalla chiquita allá, por parte, tal vez por el cambio, hubo algunos problemas, pero ya para la próxima va a ser diferente. Y pues tal vez nos compartes algunas palabras, y a ustedes muchísimas gracias. Ojalá que nos acompañen en las próximas funciones, en la mayoría de las próximas funciones, y ahí podemos pues abordar muchas cosas más, van a salir más informaciones. Igual ya me piqué un poco con tus trabajos que publicaste sobre el fútbol. En otra ocasión hacemos algo más con el equipo del sindicato. Es el inicio, entonces muchas gracias. Bueno, muy rápido, contarles que la siguiente función en el Salón Rojo, en el Centro Histórico, en República de Cuba, vamos a tener The Girls of Favela Street, las chicas de la favela, y nuestras invitadas son la barra feminista, y como decía acá Luis, viene un poco como acá tuvimos un universo en pantalla muy masculino, y la idea es un poco que la siguiente función tengamos ¿no? el universo femenino y ver todo pues todos estos retos, toda esta complejidad un poco que hay alrededor. Acá en 15 días vamos a tener Looking for Eric, buscando a Eric del grandísimo Ken Loach, que ha ganado bueno, todos los premios internacionales que se puedan imaginar. Es una película del 2009 y un poco siguiendo esta línea, es un cartero, no sé, digo, no les quiero contar mucho, pero el planteamiento digamos, a diferencia de esta, es una película bastante más famosa, pero que no se vio tanto por acá. Creo que está bueno, vale la pena verlo, es gran película, con un humor muy particular. Los ingleses tienen siempre un sentido del humor muy particular, a mí me encanta. Bueno, muy rápido, después en Salón Rojo tenemos Fuera de Juego, Offside, de Jafar Panahi, de Irán. Bueno, creo que no hay mucho que decir, más que de Irán hay todo que hablar, ¿no? De Irán y de fútbol y de la vida. Tenemos después, aquí otra vez, Tan cerca de las nubes, otra vez este universo de las jugadoras que se fueron en el 70 a representar a México por primera vez en el primer mundial, se fueron a Europa y regresan aquí en el 71 y llenan el Estadio Azteca. En ese entonces sí era el Estadio Azteca, sigue siendo eso, 115,000 espectadores para ver a las jugadoras mexicanas. Y acá hay otra película que ahí muy atinada, Carla, decía, se hicieron dos documentales, salieron muy en paralelo, y el que no seleccionamos creo que tuvo una exhibición
pantalla mucho mayor, está en Netflix, que lo pueden ver, y este se vio un poco menos y habla un poco más del caso de dónde salieron estas jugadoras mexicanas, que no habla tanto de, digamos, del espectáculo, aunque sí de cómo se, digamos, consagra esto, pero digamos, habla más de estas chavas de 15, 16 años como de la periferia, logran pues ser las representantes de un país como este. Bueno, eso después una película, un documental brasileño sobre, pues ahí sí se aventaron, a diferencia de México, como decía Luis, que no, que digamos el Mundial aquí es un poco de refilón, allá sí recibieron el Mundial y las Olimpiadas, entonces fue una la nota, hubo desplazados, construcción de estadios que costaron una fortuna, hubo muertos, también trabajadores, ahí sí fue un problemón. Y quiero también comentar muy rápido, hacer público que los productores de esta película brasileña, cuando les dijimos que iba a ser con la Fundación Rosa Luxemburgo, dijeron claro que sí, estaban muy contentos y honrados de que se les invitara a esta programación. Y las dos últimas, Maradona por Kusturica, Emir Kusturica, este cineasta muy famoso, y Maradona, bueno, creo que no, más famoso todavía. Y cerramos con Democracia en Blanco y Negro, este documental buenazo de la democracia corintiana en Brasil, en plena dictadura. Sócrates, un médico rebelde, a más no poder, y compañía, deciden cambiar e intervenir sobre meter democracia en todos los procesos, digamos muy novedoso, en un momento muy tenso, y en un equipo profesional entrar en procesos así tan democráticos entre los jugadores. Bueno, eso, y yo quisiera cerrar rapidísimo con nuestros invitados, que nos dijeran, no sé en dónde seguirlos o en dónde ver dónde han publicado su obra, así muy breve, y cerramos. Gracias por venir, de verdad. Gracias. Pues a mí, más que a mí, al SILAS, pues están en nuestras redes sociales, SILAS, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, página web por Cosas de la Vida Cáliz. Ahí hay varias de nuestras publicaciones, estudios sobre el mundo sindical actual, las últimas luchas, etcétera. Pues por ahí está nuestro trabajo. Pues para las cosas que he escrito, que son más bien sobre historia del fútbol, o sea, si buscan Efraín Navarro Granados ahí en Google, alguna les saldrá en revistas académicas, que sí son como sobre la práctica del fútbol en la primera mitad del siglo XX en la Ciudad de México. Ahora estoy investigando sobre cultura visual en torno al Mundial de México 70, entonces tengo una cuenta de Instagram donde comparto algunas de las imágenes que he rescatado de diferentes acervos, que se llama Mirada México 70, entonces si les gusta el fútbol y la cultura visual, ahí pueden seguirme. Y bueno, Mirada México 70. Y bueno, aprovechar también pues, para agradecerle a Lalo, a Carla, que también por medio de ella llegué, y obvio a la Fundación. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos aquí en 15 días, bueno, y los que pueden ir al centro el miércoles que entra. Gracias.